Y bueno, pues el Señor a través de nuestros pastores me ha concedido el privilegio de estar aquí en esta última sesión. Créanme que yo insistí, es injusto en un sentido, creo yo, porque todos nos tocó una, pero a mí dos. Digo, yo honrado y me encanta, es un privilegio servirlos así. Pero bueno, los pastores así lo decidieron y bueno, gracias al Señor por este privilegio que nos concede de abrir la palabra y continuar en el texto que iniciamos el viernes en Eclesiastés 5:1 hasta el 6:6. Vamos a acabarlo el día de hoy, si el Señor permite. Eclesiastés 5:1 al 6:6. No vamos a leer el texto, ni vamos a hablar de su contexto ya lo vimos el viernes, simplemente vamos a continuar donde nos quedamos. Les recuerdo que aquí encontramos sabiduría para enfrentar 3 situaciones en tu matrimonio. Sabiduría para enfrentar 3 situaciones en tu matrimonio. En primer lugar, vemos el área de la espiritualidad falsa. En segundo lugar, el área de la injusticia o falta de obediencia. Y en tercer lugar, el área del dinero, el área de el amor al dinero o la preocupación indebida por lo material. Empezamos con la primera en Eclesiastés 5:1 al 7, en el área de la espiritualidad falsa o la adoración a Dios. Llegamos hasta el versículo 2. Únicamente vamos a leer los versículos, hacer un comentario de repaso y continuamos. Eclesiastés 5:1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Aquí explicamos que la idea es que cuando vas a adorar a Dios, debes tener una disposición reverente a escuchar la palabra de Dios. Esto en contraste a tener una actitud de arrogancia, de necio, que no quiere escuchar la palabra de Dios, sino que únicamente le interesa su ritual externo. Después en el versículo 2, observen cómo sigue manifestándose esta actitud de arrogancia disfrazada de una obediencia a Dios aparente. Eclesiastés 5:2 también lo estudiamos a fondo, dice aquí: no te des prisa o no seas precipitado o temerario con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Explicamos que esto significa que al acercarnos a Dios en oración, no debemos tener una actitud arrogante, pensando que nos debe algo. Lo explicó esto a detalle Héctor anoche, creo que también Toño tocó algo de esto. Recordar cuál es nuestro lugar delante de Dios. Y continuamos aquí, versículo 3, Eclesiastés 5:3, vamos de nuevo a seguir explicando el texto y algunas implicaciones prácticas para nuestra vida y matrimonio. Eclesiastés 5:3 continúa hablando de la espiritualidad falsa, de esta actitud arrogante disfrazada de una supuesta espiritualidad externa. Eclesiastés 5:3, porque de la mucha ocupación viene el sueño. Aquí este sueño no se refiere a cansancio, sino a soñar. Y continúa el 3 al final: y de la multitud de las palabras la voz del necio. ¿Qué está diciendo esto? Este versículo 3 va de la mano con el versículo 2 y la idea es esta. Esta persona sueña pensando que tiene mucho que ofrecerle a Dios, porque recuerden que en el 2 viene con una actitud arrogante para orar a Dios como si Dios le debiera algo y no recuerda su posición, que Dios está en el cielo y Él está en la tierra. Digamos que en el versículo 3 esta persona piensa que Él es una bendición para Dios y no que Él es bendecido por Dios. Y esta manera de pensar, versículo 3, se manifiesta al final del 3 en la multitud de sus palabras. En otras palabras, esta persona es arrogante y por esta razón cree que tiene mucho que ofrecerle a Dios. Y esto lleva a que hable mucho, pero en realidad es un necio, como dice el final del versículo 3. Es un tonto.
Esta misma actitud de arrogancia la vemos en nuestros matrimonios. Piénsalo. Pensar que soy una bendición para mi cónyuge. Y por eso le hablo mucho y escucho poco a mi cónyuge. Esta es la actitud que reflejan frases que usamos de broma. Son broma a menos de que realmente lo creas. Si tú piensas, mi marido se sacó la lotería conmigo, o mi esposa es una suertuda, se casó conmigo. Obviamente esta actitud causa problemas en el matrimonio. Tenemos que examinarnos. Y es algo triste, hermanos, pero de nuevo somos tan dados, lo explicaba Toño, a no tomar nuestra cruz cada día. Es una lucha diaria con nuestra tendencia a ser arrogantes, a pensar primero en nosotros, a tener un concepto más alto de nosotros que el que debemos tener. Y esta es la actitud que llegamos a tener, y conforme pasan los años y conocemos mejor a nuestro cónyuge, vemos más pecado en nuestro cónyuge. Si tenemos una actitud arrogante, olvidamos lo pecadores que somos y exageramos sus faltas, como los fariseos en Mateo 7. Vemos la paja en ellos, pero no vemos la viga que tenemos, lo mal que estamos, como lo explicó Héctor en su taller ayer. Es terrible esto. Tenemos que examinarnos y tener cuidado con esta actitud, pedirle perdón a Dios, de pensar que yo soy superior a mi cónyuge y por eso yo hablo y le instruyo y le digo y la corrijo, y esta no sabe nada, no sabe la bendición que tiene conmigo, en lugar de pensar al revés como debe ser. Qué bendecido soy yo con esta esposa que me dio Dios, o con este esposo que me dio Dios si eres mujer. Observen, versículo 4 continúa, Eclesiastés 5:4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Versículo 5. Mejor es que no prometas y que no prometas y no cumplas. No dejes, versículo 6, que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Una pausa aquí. Aquí el ángel Melec en hebreo, la palabra hebrea aquí Melec traducida ángel, aquí se puede traducir mensajero, se refiere al sacerdote. Esto lo sabemos porque recuerden que en este párrafo que va del versículo 1 hasta el 7 está hablando del contexto de adoración. Y en los versículos 2 y 3 vemos que esto se lleva a cabo en el templo, y el oír apunta al oír la ley mediante el sacerdote. De hecho, en Malaquías 2:7 el sacerdote también es llamado mensajero, melec en hebreo. Ahora observen en el versículo 6 al final esta pregunta, Eclesiastés 5:6. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Recuerden que esto fue escrito bajo el antiguo pacto, y bajo el antiguo pacto era serio esto que advierten los versículos 4 al 6. Cuando un israelita bajo el antiguo pacto hacía promesa a Dios, tenía que cumplirla, porque al final del 4, Él no se complace en los insensatos. Entonces esto Dios ya lo había advertido desde Deuteronomio 23, 21 al 23, y recordemos que Salomón escribió Eclesiastés cuando el mandato de Deuteronomio 23 todavía estaba vigente, porque estaban bajo la ley. Entonces, en esa época esto estaba vigente. En nuestra época esto no está vigente, pero aquí hay una implicación práctica para nosotros. Versículo 7. Hay varias, pero estamos centrándonos en algunas para ser selectivos por motivos de tiempo. Pero vean el versículo 7, Eclesiastés 5:7. Observen cómo concluye esta idea de los versículos 4 al 6. Dice aquí el texto, Eclesiastés 5:7. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Esa palabra teme en hebreo es un mandato, es una orden. En otras palabras, en lugar de tratar de impresionar a Dios con promesas grandes, teme a Dios. ¿Qué significa temer a Dios? Dos cosas.
Uno, un asombro reverencial. Esto es, ves quién es Dios en su palabra y quedas boquiabierto, con una actitud reverente. Temer a Dios significa en la Biblia, uno, un asombro reverencial, y número dos, un temor saludable de pecar contra Él. Un miedo saludable de pecar contra Él, porque sabes que si pecas, te expones a que Dios te discipline. Esto es temer a Dios. Este mandato de Eclesiastés 5:7 de temer a Dios se reitera para nosotros cristianos bajo el nuevo pacto en la época de la iglesia. En 1 Pedro 2:17 nos dice ahí, entre otros textos en el Nuevo Testamento, temed a Dios. Debemos temer a Dios. Y esta última frase del versículo 7, mas tú teme a Dios, es la corrección para la actitud arrogante disfrazada de espiritualidad de los versículos 2 al 7. Entonces, en lugar de cultivar, albergar una actitud arrogante en nuestras vidas, que como ya lo vimos en Eclesiastés 5:1, se manifiesta en irreverencia a Dios, se manifiesta en una indisposición, allí en Eclesiastés 5:1, a escuchar la palabra de Dios y estar más preocupados por aparentar espiritualidad, en lugar de, versículo 2, tener una actitud arrogante de pensar que Dios me debe y olvidar que Él está en el cielo y yo en la tierra, en lugar de pensar que Dios es bendecido por mí, por eso hablo mucho, en lugar de esta actitud de pensar que voy a impresionar a Dios y a la gente, teme a Dios. Necesitamos recordar quién es Dios y recordar que nos exponemos a su juicio, a su disciplina cuando pecamos, aún como creyentes genuinos. Recuerden Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No perdemos la salvación si realmente estamos en Cristo, pero nos exponemos a su disciplina cuando pecamos. Entonces, para enfrentar el área de espiritualidad falsa en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en primer lugar, necesitamos temer a Dios. En segundo lugar, observen aquí un segundo consejo sabio, o más bien sabiduría para una segunda situación en nuestra vida y matrimonio. Esto es muy útil, hermanos. Vean la veracidad, vean ustedes de nuevo la perfección de la palabra de Dios. Vean cómo la palabra de Dios nos habla de manera real, honesta, pero desde una perspectiva bíblica. Aquí en Eclesiastés 5, versículos 8 al 9, encontramos ahora sabiduría para enfrentar el área de la injusticia. Sabiduría para enfrentar el área de la injusticia o, aplicándolo al matrimonio, para el área de la imperfección en el matrimonio. Sabiduría para enfrentar la imperfección en el matrimonio. Específicamente se refiere aquí a un gobierno corrupto. Obsérvenlo. Eclesiastés 5:8. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, detengámonos ahí. Esa frase perversión de derecho y de justicia se puede traducir privación de la justicia o violación de la justicia. Entonces dice aquí el texto, véanlo de nuevo, Eclesiastés 5:8. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello. Esto es, no te sorprenda, no te impresiones, no te asustes cuando ves corrupción en el gobierno. ¿Por qué? Versículo 8 al final. Porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Eclesiastés 5:8 dice esto: no te asustes por ver corrupción en el gobierno. Y esto se puede ampliar a cualquier otra esfera de la vida, como el trabajo. Pero específicamente aquí el texto apunta a no te asustes por ver corrupción por dos razones. Número uno, el Altísimo sabe lo que está pasando y va a juzgar. El Altísimo sabe lo que está pasando y va a juzgar. Por eso dice al final del
Versículo 8, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. Y les recuerdo que uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento es el Altísimo. En otras palabras, no hay alguien que esté por encima de Él en términos de autoridad, de poder, de control. Entonces Salomón dijo, mira, no te asustes por ver corrupción, porque en primer lugar, el Altísimo sabe lo que está pasando y lo va a juzgar. Aunque el jefe o el gobernante corrupto tape al corrupto que está abajo de él para obtener provecho y así sucesivamente, no te asustes. Dios sabe lo que está pasando y está por encima de ellos. Hermanos, esto nos anima al ver a un gobierno corrupto o jefe corrupto, pero también pensando en una implicación práctica en el matrimonio, esto debe animarte como esposa, especialmente si tu esposo está tolerando el pecado y has hecho lo que puedes por ayudarle dentro de límites bíblicos y sigue. Dios sabe lo que está pasando, Él está por encima de él. Dios está por encima de tu marido, aunque te diga, no me digas lo que tengo que hacer, yo soy el líder en esta casa y tuerce de manera pecaminosa esa autoridad que Dios le delegó como cabeza de la familia y la aprovecha para su propio beneficio y para pecar y tú en un sentido estás atada de manos. Recuerda, Dios sabe lo que está pasando. El Altísimo está por arriba del alto de tu casa. El alto de tu casa en términos de autoridad es tu marido. Él es el soberano de la casa, pero encima del soberano de tu casa, de tu matrimonio, está el soberano del universo. Y Él sabe lo que está pasando. Y lo mismo en general, en el matrimonio, Dios sabe quiénes somos y como cristianos nos exponemos a su disciplina cuando pecamos. Esta es una realidad. Esto de nuevo debe infundirnos un temor saludable de no pecar, motivarnos a alejarnos del pecado. Aquí Salomón dijo en Eclesiastés 5, 8 y 9, mira, no te asustes por un gobierno corrupto, porque en primer lugar, Eclesiastés 5, 8, el Altísimo sabe lo que está pasando y lo va a juzgar. Y en segundo lugar, segunda razón por la que no debes asustarte por un gobierno corrupto, versículo 9, es porque es mejor un gobierno corrupto que ningún gobierno. Es mejor un gobierno corrupto que no tener gobierno. Observen la sabiduría de Dios aquí en Eclesiastés 5:9. Dice aquí, además, el provecho de la tierra es para todos. El rey, recuerden el rey aquí, por el contexto en el 8, el rey es un corrupto. El rey mismo está sujeto, o en el hebreo mejor, cultiva los campos. En otras palabras, el rey contribuye a que todos coman. En ese entonces, recuerden en Israel, una monarquía, Salomón fue un rey, y en ese entonces el rey contribuía a que todos comieran, y lo hacía mediante el nivel de protección, el nivel de estabilidad necesario para obtener alimento del campo, a pesar de que fuera un corrupto. No olvidemos eso, hermanos. Cualquier persona puede estar bajo un gobierno corrupto, pero es mejor estar bajo un gobierno corrupto que no estar bajo un gobierno. Es mejor estar bajo un gobierno corrupto que vivir en una sociedad de anarquía, en donde hay una medida de orden, hay cierto nivel de estabilidad como para que puedas acostarte y no temer a que el vecino en cualquier momento se mete a robarte. Digo, en algunos lugares tristemente es así, lo entendemos, pero hay cierto refreno con un gobierno corrupto en comparación a que no haya gobierno. Esto nos debe animar al pensar en cualquier tipo de gobierno humano. Dios sabe lo que está pasando, Dios va a juzgar. Y número 2, es mejor estar con un gobierno cojo que no tener gobierno. Y pensando en una implicación en diferentes áreas, por ejemplo, en muchas situaciones, por ejemplo, sin pecar en el trabajo, es mejor tener un trabajo con sus problemas que no tener trabajo. Es mejor tener a tu jefe que es difícil de soportar y inclusive este es un corrupto, siempre y cuando tú no participes de su pecado, pero Dios te da de comer a través de ese jefe corrupto. ¿No es cierto? Esto nos da una perspectiva, recuerden, Eclesiastés es una perspectiva bíblicamente realista. Muchas veces tenemos una perspectiva
idealista, antibíblica. Hermanos, eso solo va a pasar en una medida en el milenio y de manera perfecta en el cielo, en el estado eterno. Sí, va a haber un gobierno perfecto aquí. Y decimos en una medida porque al final de los 1000 años, Apocalipsis 20, Satanás se va a rebelar. Entonces Dios en su plan perfecto va a permitir eso. Pero en el estado eterno, en el cielo, todos vamos a ser perfectos. Pero en un sentido aquí esto nos ayuda, nos anima. Esta es la vida real aquí en la tierra bajo la maldición y los efectos de Génesis 3. Tu matrimonio es imperfecto, tu gobierno es imperfecto, tu vida es imperfecta y así va a ser hasta que Dios te lleve al cielo a través del rapto o la muerte física. No pienses que por venir a un retiro o por venir por 20 años a un retiro tu matrimonio va a ser perfecto. No, eso no es lo que enseña la Biblia. Esto es lo que enseña la Biblia. Vas a seguir con un imperfecto o con una imperfecta aunque tenga 40 años de cristiano. Todavía va a pecar. Y es mejor, por ejemplo, en el matrimonio sin pecar, tener a tu cónyuge con sus problemas de pecado que no estar con tu cónyuge porque pecaste. Mejor tu cónyuge con sus problemas de pecado, repito, sin pecar, que no estés con tu cónyuge por pecado. ¿Te dan cuenta? De nuevo, hermanos, estamos hablando en términos de implicaciones prácticas generales. Sabemos que hay diferentes situaciones donde se aplica la palabra de Dios de manera específica, pero debemos recordar esto. Entonces, aquí en Eclesiastés 5:1 al 6:6 vemos sabiduría para enfrentar 3 situaciones en nuestros matrimonios. En primer lugar, el área de la espiritualidad falsa. Debemos temer a Dios. En segundo lugar, el área de la injusticia o la imperfección. Debemos recordar que en general es mejor estar en una situación imperfecta que muchas veces no estar en esa situación. Y en tercer lugar, un área que desenmascara tristemente y de manera fuerte nuestro pecado, el área del amor al dinero, el área de la preocupación por lo material de manera pecaminosa. Observen lo que dice Eclesiastés 5:10 hasta el 6:6. Eclesiastés 5:10 nos dice, el que ama el dinero. Esa frase significa vivir para el dinero, hacer que la meta de tu vida sea tener dinero, hacer que lo más importante en tu vida sean las posesiones, hacer que lo más importante en tu vida, escucha, sea tener un patrimonio. Esa es una manera de amar el dinero. Hacer que lo más importante en tu vida sean las comodidades materiales. Amar el dinero, otra manera de decirlo, es hacer que lo más importante en tu vida, o se expresa en que lo más importante en tu vida sea la comodidad o la estabilidad económica. Eso es amar el dinero. Cuando lo más importante en tu vida es la estabilidad económica, eso es amar al dinero. Y vamos a verlo aquí descrito. Este es el tema central aquí en Eclesiastés 5:10 al 6:6. Y hermanos, es un área en la que no dejamos de batallar. Podemos ser cristianos de muchos años y a un grado u otro es tan fácil pecar en esta área. Esto lo sabemos por Colosenses 3:5, porque hablándole ahí, recuerdan Pablo, a creyentes genuinos, les dijo en Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todavía, aunque somos creyentes genuinos, hay deseos pecaminosos en nosotros, y un área de deseos pecaminosos es esta área de hacer lo más importante en la vida, tener un trabajo estable, tener un patrimonio estable, comprar una casa, proveer para mi familia. Vamos a hablar de esto. No está mal proveer para la familia. El problema es cuando eso es lo más importante en tu vida. Ahí en ese punto estás demostrando esta actitud de Eclesiastés 5:10, el que ama el dinero. Aquí en este texto de Eclesiastés 5:10 al 6:6, como lo
explicó el comentarista Dwayne Garrett, aquí encontramos varias razones por las que debemos evitar vivir para el dinero. 9 razones. 9 razones. Y escuchen con atención, hermanos, porque todos estamos viviendo o hemos vivido o nos es fácil vivir en este pasaje. Y tristemente vivimos en este pasaje con tanta frecuencia en una o varias de estas razones cada vez que pecamos al darle al dinero un lugar prioritario en nuestra vida. Recuerden, hermanos, dicho de manera simple, Mateo 6:33, y de hecho ahí lo tienen definido. En Mateo 6, ahí lo pueden apuntar, pero simplemente para recordar lo que es ser avaro, porque muchas veces llegamos a pensar, bueno, yo no quiero ser Carlos Slim, yo no soy avaro. No, yo no quiero ser el siguiente tal o cual empresario. No, pero si lo más importante en tu vida es tener estabilidad financiera, eres avaro. Si lo más importante en tu vida es tener una casa pagada, eres avaro. Si lo más importante en tu vida es tener una cuenta de ahorros estable, un trabajo, una plaza y un fondo de jubilación, eres avaro. Eso muestra avaricia. Se lo recuerdo a la luz de Mateo 6, versículo 31. Mateo 6, 31 al 33. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, todo material. Y escuchen Mateo 6, 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los incrédulos, la naturaleza pecaminosa de manera automática busca, Mateo 6, 31 y 32, como lo prioritario en su vida, qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. En contraste eso, Mateo 6, 32, porque los gentiles, los incrédulos buscan. Esa es la prioridad en su vida. Por eso recuerden, y lo hemos mencionado en otros estudios, cuando hablas con un pariente, alguien inconverso, normalmente le dices, ¿cómo estás? Bien. Y el bien es, tiene salud y tiene un buen trabajo, ¿no es cierto? Para ellos eso es estar bien. Y para el cristiano eso no es estar bien. Lo más importante es tu vida espiritual. Porque ¿de qué nos importa? Otra vez, como lo explicó Toño, creo que también Héctor, ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Para qué queremos tener hijos, nietos o nuestra propia vida? Con viaje, ropa, comodidades, patrimonio, irnos al infierno. Esa es una perspectiva mundana, hermanos. Si nuestros hijos tienen todo en términos temporales, pero no tienen la salvación, no tienen nada. Y tenemos que vivir de rodillas rogándole al Señor que tenga misericordia de ellos. Porque aunque sean los alumnos que se gradúan con mención honorífica y tienen un súper trabajo y vicepresidentes en compañías transnacionales, van camino al infierno. Y aunque externamente en términos morales sus familias estén en orden y sus hijos y demás, buenas escuelas y todo, no sirve de nada. Pero eso es lo que busca el gentil, esa es la prioridad para el inconverso y con frecuencia, tristemente, caemos en esa manera de pensar. Y se los hemos dicho. Hablamos con una pareja de hermanos queridos en estos días, hablando de oportunidades de trabajo, como se los hemos aconsejado a muchos de ustedes. Cuando hay una oportunidad de trabajo, en primer lugar, no te vayas por el dinero. Considéralo claro, pero lo más importante es cómo este trabajo afecta tu relación con Dios. ¿Te va a afectar? ¿Te va a ayudar a obedecer más a Dios o te va a ayudar a desobedecer a Dios? Porque aunque te ofrezcan un paquetazo de prestaciones, si eso va a contribuir a que traigas tu carrazo y vivas en donde quieras y viajes y tu familia esté por los suelos, inclusive terminando ya divorciado y demás, eso no sirve. Pero los gentiles buscan todas estas cosas, dice Mateo 6, 31 y 32. Pero nos dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. 33, este es el cristiano. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso significa, si no eres salvo, arrepiéntete y cree en el Señor. Si eres salvo, busca como la prioridad en tu vida el ser obediente a Dios. Y concluye Mateo 6:33, y todas estas cosas, ¿qué cosas? El qué comeremos, el qué beberemos y el qué vestiremos. Todo lo material os será añadido.
Todo conforme a la voluntad de Dios, todas tus necesidades serán cubiertas por el tiempo que Dios te quiera vivo aquí en la tierra. Entonces, regresando a Eclesiastés 5, debemos evitar vivir para el dinero porque, en primer lugar, vivir para el dinero no satisface. Vivir para el dinero no satisface. Véanlo, hermanos, en Eclesiastés 5:10. Dice aquí, el que ama el dinero no se saciará, en el hebreo, no estará satisfecho de dinero. Y al final del 10, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando alguien le da la prioridad a lo material, de nuevo expresado en diferentes maneras como ya lo explicamos, no va a estar satisfecho. ¿Saben cómo es nuestra vida, hermanos? Y lo hemos vivido todos. Cuando lo más importante es lo material, vivimos, como alguien dijo, como si tomáramos agua salada para satisfacer la sed. ¿Qué pasa cuando tienes sed y tomas agua salada? Entre más tomas, ¿qué? Más insatisfecho estás. Si piensas que te falta ese carro para estar feliz y lo tienes, no vas a estar feliz. A lo mejor te lo disfrutas un ratito, pero al rato, mira, ya salió el otro. El celular, la ropa, la casa, etcétera. De nuevo, hermanos, estos son verdades muy importantes y podríamos acampar aquí un rato, pero queremos concluir el texto. Ustedes pueden regresar a estudiarlo y reflexionar, y los animamos a que hagan eso, pero observen en segundo lugar, segunda razón de 9, debemos evitar vivir para el dinero porque vivir para el dinero atrae a personas que lo disfrutan y su gasto se incrementa. Cuando vivimos primordialmente para el dinero, esto atrae a personas que lo disfrutan y el gasto se incrementa. ¿Qué significa esto? Vean el versículo 11. Eclesiastés 5:11. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. En el hebreo, los que los comen. ¿Qué bien, pues, tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Aquí en el versículo 11 describe una situación tan común en algunas personas que tienen dinero. Tienen más dinero y ahora tienen que gastar más dinero. ¿Por qué? Porque ya compró quizás una casa de fin de semana y ahora hay que gastar más porque tiene que pagarle a los que la cuidan y encima de eso tiene que pagar la comida de sus invitados. Y en lugar de que esto le ayude a tener más dinero, simplemente ve cómo sus empleados e invitados consumen su dinero. Qué paradójico, ¿no es cierto? Qué sabio es el Señor. Y recuerden, esto es contraproducente para el que vive para el dinero, porque entendemos, más bienaventurado es dar que recibir. Y podemos ser generosos, claro. Pero recuerden, esta persona, su preocupación primordial es tener dinero y no se da cuenta que quiere más dinero y tiene más dinero y ahora gasta más dinero. En tercer lugar, versículo 12, debemos evitar vivir para el dinero porque cuando vivimos para el dinero como lo más importante en la vida, en tercer lugar, lleva al insomnio. Lleva al insomnio. En otras palabras, te quita el sueño. Cuando estás preocupado primordialmente por lo material, tienes problemas de sueño. Versículo 12. Eclesiastés 5:12. Dulce, o en el hebreo agradable o placentero. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. ¿No les parece contradictorio esto? ¿Cómo es posible que pueda dormir bien el trabajador comiendo poco, pero el rico no puede dormir porque tiene demasiado? ¿Por qué pasa esto? Porque el rico se preocupa por tener dinero. Y hermanos, el problema es, como lo hemos estudiado en otras ocasiones, el problema no es tener dinero. El problema es qué lugar le das al dinero. Porque Dios te puede haber dado mucho, pero si tú sabes que Dios da y Dios quita, vas a confiar en Dios y no estar pensando en el dinero. El vivir para el dinero nos quita el sueño cuando nos preocupamos por el dinero. ¿Por qué?
Podría ser por multiplicarlo o protegerlo. A lo mejor Dios te dio un coche que te gusta, un coche nuevo o alguna otra posesión material, un celular, lo que sea, un par de zapatos, lo que sea. Lo tienes, gracias a Dios lo disfrutas. Pero cuando ya de plano, ejemplo, te acuestas y dices, hombre, voy a guardar mis zapatos, no me los vaya a morder el perro. Digo, no estamos diciendo que no los cuides, cuídalos. Pero hermanos, ¿se dan cuenta? Ya me voy a acostar y, hombre, me pregunto si le puse, entendamos, no nos vamos al, que quede claro, no estamos yendo al extremo, hay que ser buenos administradores de lo que Dios nos da, cuidarlo. Pero cuando ya estoy, pero hombre, el carro, o le puse la alarma a todo y no le irá a pasar algo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy confiando en Dios o en el carro? En el carro. Estoy mostrando en ese punto que estoy viviendo para el dinero, ¿no es cierto? Y lo mismo, la cuenta de banco, este interés, aquel interés, no, y qué tal esto, hay que planear, hay que evaluar, pero cuando llega un punto en donde definitivamente, como dice aquí el texto, no te deja dormir la abundancia, estás aquí en Eclesiastés. Claro, hay que planear, evaluar, Señor, danos sabiduría, pero cuando ya, hermanos, y tristemente con qué facilidad caemos en esto, ya de plano, ¿sabes que no puedo dormir anoche pensando en el dinero de tal o cual? Oye, aquí estás. Tranquilo, pídele al Señor sabiduría, analiza, toma decisiones con sentido común a la luz de la palabra, pero descansa en el Señor. Una cuarta razón por la que debemos evitar vivir para el dinero, versículo 13, es que lo guardamos para nuestro propio sufrimiento. Lo guardamos para nuestro propio sufrimiento. Vean lo que dice el texto, hermanos, y de nuevo esto nos desenmascara. Eclesiastés 5:13. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Observen otra vez qué contradicción tan impresionante. Si lo más importante en tu vida es el dinero, puedes pensar que guardar el dinero va a llenar tu vida de felicidad, va a traer tranquilidad, va a traer seguridad. Puedes llegar a pensar que el dinero te va a ayudar a cumplir tus sueños, pero no, piensas que te va a hacer mal. Pero eso es exactamente lo que dice el versículo 13. ¿Cómo es esto posible? Quizás porque no quieres perder dinero y por esto no lo usas ni siquiera para lo que necesitas. ¿Llega a pasar? Quizás porque al guardar el dinero tus hijos o parientes están peleando por ese dinero y esto trae dolor a tu vida por ver cómo te esforzaste tú por ganarlo y ahorrarlo y ves a tus hijos con una obsesión por el materialismo que dices, pero qué sufrimiento, preferiría no tener nada que ver a mis hijos peleándose por dinero, ¿no es cierto? Esto trae dolor a la vida de un padre, de una madre. Observen aquí en Eclesiastés 5:14 una quinta razón de 9, quinta razón por la que debemos evitar vivir para el dinero. Cuando le damos al dinero una importancia prioritaria por encima del resto de otras metas en nuestra vida, cuando vives para el dinero, tu felicidad es frágil porque el dinero, escuchen, lo puedes perder fácilmente en una mala decisión. Cuando tú vives para el dinero, tu felicidad es frágil porque el dinero lo puedes perder fácilmente en una mala decisión. Digo, esto puede pasar en cualquier situación, aun cuando el dinero no sea tu prioridad, pero cuando está anclada tu felicidad en el dinero es frágil. Véanlo aquí. Porque con una mala decisión pierdes la fuente de tu felicidad. Véanlo en Eclesiastés 5:14. Las cuales, aquí está hablando de las riquezas del versículo 13, Eclesiastés 5:14, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Esta frase, obsérvenla en el 5:14, malas ocupaciones, se refiere a malas decisiones. La idea aquí de Eclesiastés 5:14 es que las malas decisiones nos llevan a perder el dinero.
Y esto aparentemente podría incluir decisiones pecaminosas y no pecaminosas. Por ejemplo, un negocio que no funcionó sin que hubiera habido algún asunto de pecado. Pero el punto del versículo 14 es este: la facilidad con la que podemos perder el dinero. Después de tanto trabajo, piénsalo, tantos años de esfuerzo, por una mala decisión, en una milésima de segundo se pierde todo ese dinero. Esto de vivir para el dinero realmente es una pérdida de tiempo, es el punto. Pero es fácil olvidar esto. Y mira, si no lo pierdes por malas decisiones, seguro lo vas a perder al morir. Ahí está en el versículo 15, véanlo. Vean la sabiduría de Dios. Eclesiastés 5:15 aquí nos presenta una sexta razón para evitar vivir para el dinero, y es que el dinero lo vas a perder al morir. Eclesiastés 5:15 nos dice que el dinero lo vas a perder al morir. Obsérvenlo. Eclesiastés 5:15. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino. Y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Job entendió este principio. ¿Recuerdan lo que Job dijo después de que había perdido a sus hijos y sus posesiones? En Job 1:21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. En otras palabras, llegamos sin nada y no podemos llevarnos nada. Es algo que debemos recordar, hermanos, todo se va a quedar aquí. Aun cuando, por ejemplo, asistimos a un funeral y el cuerpo del ser querido está vestido con su mejor ropa y joyería, ahí se quedó, no se lo pudo llevar. Observen una séptima razón para evitar vivir para el dinero. En Eclesiastés 5, 16 y 17. Y de nuevo, hermanos, esto nos debe llevar a evaluarnos. Eclesiastés 5, 16 y 17. El que vive para el dinero desperdicia la vida y vive con tristeza y sufrimiento. Si lo más importante en tu vida es un patrimonio, una casa, estabilidad financiera, tú vas a desperdiciar la vida que Dios te da y vas a vivir con tristeza y sufrimiento. Véanlo aquí en Eclesiastés 5:16. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver, refiriéndose al versículo 15. Vino sin nada y se va a ir sin nada. Versículo 16 al final. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? En otras palabras, tanto trabajo, se dedicó a trabajar porque la meta en su vida era el dinero. Y el versículo 16 dice, este es un gran mal. Vino sin nada y se va a ir sin nada. Y por eso versículo 16 al final, ¿de qué le aprovechó trabajar en vano? No sirvió de nada. Y además de eso, versículo 17, vean cómo vivió esta persona que vivió para el trabajo como la prioridad en su vida. Versículo 17, además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. La palabra tinieblas aquí se refiere a la soledad y tristeza con la que come este hombre. Qué terrible, hermano. Y escucha, esto no tiene nada que ver con tu ingreso. Esto no tiene nada que ver si tienes un trabajo con ingreso bajo o con un ingreso muy elevado. Aquí el punto es tu manera de pensar y vivir. Porque esto se aplica, escucha, para el señor que es un plomero, el trabajo más sencillo. Para el señor que ves ahí en la calle, aquí por ejemplo, ayer que fuimos ahí con Benjamín a acompañarlo, vi un señor que iba obviamente guiando a las vacas. Se aplica para ese señor que para el ejecutivo presidente de una empresa transnacional. No importa el ingreso. El problema es tu manera de pensar.
Porque si ese señor vive como lo más importante en su vida, el que guía las vacas, dinero, 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 tengo que hacer esto, tengo que tener dinero para esto y el otro, y por acá el otro tengo que tener dinero para financiar mis viajes, mi yate o lo que sea, vive igual. Como dice Eclesiastés 5:17, con mucho afán y dolor y miseria. Bueno, podríamos ilustrarlo con otros textos. 1 Timoteo 6, raíz de todos los males es el amor al dinero. Esto es terrible, hermanos. Vean la penúltima, estamos ya terminando. Una octava razón de 9 para evitar vivir para el dinero. Cuando buscas el dinero para disfrutarlo como lo más importante en tu vida, es inútil. ¿Por qué? Porque Dios es el que da la capacidad de disfrutar los bienes de este mundo, no el dinero. Escuche esto. Dios es el que da la capacidad de disfrutar lo material. El dinero no da la capacidad para disfrutar del dinero. Dios es el único que da la capacidad para disfrutar del dinero. El dinero no lo da. Esto es lo que dice Eclesiastés 5:18 al 20, véanlo. Dice Eclesiastés 5:18, he aquí, énfasis en la siguiente frase, he aquí, Eclesiastés 5:18, pues, el bien que yo he visto, está llegando a su conclusión, que lo bueno, en el hebreo lo apropiado o agradable es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida, escuchen esto, que Dios le ha dado, y concluye el 18, porque esta es su parte. Esa última frase es la clave. La idea en el hebreo es esta: esto es lo que Dios ha decidido darle. ¿Quieres disfrutar de los bienes materiales? Entonces recuerda que lo que tienes te lo ha dado Dios, disfrútalo. No quieras tener más. Punto. Esto es Hebreos 13, 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él ha dicho, no os dejaré ni os desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. ¿De qué temeré lo que me pueda hacer el hombre? ¿Se dan cuenta? Este texto es clave. Vean que Eclesiastés 5:18 no dice nada de cantidades. Nada de nivel de patrimonio ni de estabilidad. No te dice si tienes plaza o no. No dice si eres jubilado o no. Nada. Lo único que dice, mira, disfruta lo que Dios te ha dado. Punto. Disfruta lo que Dios te ha dado. Porque lo que tienes, Dios decidió dártelo. Sea mucho o poco comparado con otros, tu actitud debe ser, Señor, tú me lo diste, gracias, lo voy a disfrutar. Y lo voy a usar, esta debe ser la actitud. Siendo generoso, invirtiendo en el reino, ayudando a otros. Y continúa, versículo 19, obsérvenlo, subraya, Eclesiastés 5:19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, observen el énfasis, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, Dios es el que da las riquezas. Dios es el que determina a quién le da, cuánto le da, cómo le da. Inclusive, hermanos, escuchen, a un narcotraficante lo que tiene, Dios se lo ha dado bajo su soberanía. Obviamente Dios no aprueba ni es responsable por el pecado, por la manera pecaminosa en la que ese narcotraficante consiguió el dinero. Pero debido a que Dios es soberano, como lo vemos aquí en Eclesiastés 5:19, Dios es el que da, Él empobrece, Él enriquece, dice 1 de Samuel. Él está en control. Y dice aquí el versículo 19, asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultado, en el hebreo le concede o le permite, para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don, en el hebreo esto es regalo de Dios. Observen todo lo que Dios da en Eclesiastés 5:19. Da riquezas y bienes. Y a alguien le puede dar muchos bienes materiales, pero, versículo 19, no le da la facultad para que coma de ellas y lo disfrute. ¿Se dan cuenta, hermanos, de la soberanía de Dios? Y a la luz de este texto y otros, las riquezas pueden ser una maldición para muchos. Una manera en la que Dios expresa su juicio contra el pecado de personas. ¿Quieres dinero? Muy bien, ¿quieres vivir para el dinero? Ahí está.
Y te lo voy a dar a la luz de este texto para que seas miserable. Para que, obvio, siempre la intención de Dios es llevarnos al arrepentimiento. Hay gente con mucho dinero que no tiene la salud para disfrutarlo. Gente con mucho dinero que por vivir concentrados como la prioridad en su vida en dinero, como lo vemos en este texto, vive en tinieblas, en dolor, miseria. A veces vemos y leemos de reyes y en la actualidad gente multimillonaria y los ves en la televisión y redes sociales y podrías verte tentado a pensar, ay, ha de ser muy feliz. Hermanos, probablemente muchos de ellos viven aquí con una vida miserable y probablemente muchos de ellos desearían tener lo necesario para comer que tener toda esa abundancia que les trae tantos problemas y sufrimiento a su vida porque, como dice Eclesiastés, viven dándole la prioridad al dinero. No lo llegamos a pensar. Muchas veces porque quizá la mayoría de nosotros Dios no nos ha dado ese nivel de ingreso, pero hermanos, véanlo a la luz de Eclesiastés. Entonces disfrutar del dinero es un regalo de gracia de Dios. Disfruta lo que Dios te ha dado, sean 1,000 pesos o sean 10,000 pesos y úsalos para su gloria como la Biblia manda. Como dice 1 Timoteo 6, 17 al 19, a los ricos de este siglo. Recuerden, rico en la Biblia es alguien en 1 Timoteo 6 que tiene más de lo necesario. Si tienes más de lo necesario, Dios manda en 1 Timoteo 6, 17, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, el cual nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que sean dadivosos, generosos, ricos en buenas obras, que echen mano de la vida eterna. Piensa en la eternidad. Y observen, terminamos rápidamente, perdón que nos extendimos un poco. Una novena y última razón para evitar vivir para el dinero. Eclesiastés 6, 1 al 6. El que vive para el dinero enfrenta la tragedia de tener dinero y no poder disfrutarlo. El que vive para el dinero enfrenta la tragedia de tener dinero y no poder disfrutarlo. Vean Eclesiastés 6:1. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. Versículo 2. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Eclesiastés 6:2, Dios no le da la facultad de disfrutar de ello. ¡Qué tremenda afirmación! Aquí lo tienen ustedes, lo que acabamos de explicar, aquí de manera explícita. Sino que, versículo 2, lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mucha atención. Mal doloroso. Aquí en Eclesiastés 6:2 se encuentran muchos multimillonarios. Dios les ha dado riquezas, bienes, honra, nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello. Y no solo millonarios, sino personas, escuchen, comunes y corrientes como nosotros, se encuentran aquí en Eclesiastés 6:2, porque Dios les da lo que quieren, por ejemplo, en términos de comida. Tienen muy poco ingreso, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello. Esto es vanidad y mal doloroso. Viven en dolor, viven en tristeza, en sufrimiento. Versículo 3, Eclesiastés 6:3, aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años y los días de su edad fueren numerosos. Esta es una manera exagerada de hablar de la felicidad desde el punto de vista del antiguo Medio Oriente, porque en esa época, en esa sociedad, pensaban que la riqueza, la vida larga y muchos hijos eran la clave de la felicidad. Y aquí tienen ustedes parte de lo que decíamos al principio. Puedes tener en términos contemporáneos un hombre que tiene muchos hijos y hace todo lo que quiere y tiene su carrera, su trabajo, su estabilidad y viaja y come, disfruta y demás, y vive hasta 80, 90 años. Versículo 3, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. ¡Qué terrible! Es lo que decíamos hace un momento, hermanos. El abortivo es el bebé que murió en el vientre de su madre y no tuvo un funeral apropiado.
Y nos dice por qué, versículo 4, porque este en vano viene y a las tinieblas va y con tinieblas su nombre es cubierto. ¿Qué significa esto? El bebé murió en el vientre de su madre. Fue de la oscuridad del vientre a la oscuridad de la muerte, es la idea. Y continúa versículo 5. Además, no ha visto el sol, ni lo ha conocido. Más reposo tiene este que aquel. Está mejor el bebé que murió en el vientre de su madre que el hombre, como dice aquí Eclesiastés 6:2, a quien Dios le dio riquezas, bienes y honra y tuvo todo lo que quiso, pero Dios no le dio la facultad de disfrutar de ello. Esto es tremendo. Está mejor el bebé, reposó. Nos dice aquí el versículo 5, estuvo más tranquilo, más gozoso, por así decirlo, el bebé que murió en el vientre de su madre que este hombre. Versículo 6 concluye, porque si aquel viviera 1000 años 2 veces, esto es el rico, sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Piénsenlo. 1000 años, obvio, esto es una hipérbole, esto es exageración para enseñar algo. Puedes vivir 2000 años, dice aquí, puedes vivir 1000 años y puedes tener, versículo 2, riquezas, bienes, honra, el respeto de la gente en términos mundanos, tener todo lo que tú quieres, versículo 2, puedes tener, versículo 3, 100 hijos, vivir muchos años, inclusive 2 veces 1000 años, dice aquí el versículo 6. Puedes gozar de salud, es la implicación, porque para que los días de tu edad sean numerosos, versículo 3, puedes tener todo esto, pero versículo 2, Dios no te dio la facultad de disfrutar de todo eso, no gustaste del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Conclusión, la idea es que el bebé que murió en el vientre de su madre, mucha atención, está en una mejor posición que el que amó el dinero. Porque el que amó el dinero desperdició su vida y la desperdició viviendo para el dinero sin poderlo disfrutar. Y el resto del texto ya nos explicó cómo vive esa persona. Hermanos, que esto nos motive a que cuando nos vemos tentados a tomar decisiones en base a lo material como lo más importante antes que lo espiritual, que esto nos motive a reflexionar y a decir, no es por ahí. Que esto nos motive a reconocer nuestra avaricia, a pensar, mejor comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Mejor poquito y en paz, porque estoy buscando obedecer a Dios como lo más importante en mi vida, que buscar dinero. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra perfecta, hermosa y potente, que nos desnuda. Verdaderamente es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Tú conoces, Padre, nuestro corazón, el salmista, ese hombre tan fiel en el Salmo 119, que vivía inmerso en tu palabra, que vivía buscando honrarte. Él mismo reconoció su propensidad a la avaricia cuando Él te pidió que inclinara su corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Reconocemos, Señor, igual que ese salmista, nuestra propensidad, lo fácil que nos es, Padre, darle la prioridad a lo material. Pedimos, Señor, que estas verdades nos lleven a evaluar nuestro corazón, nuestra vida, nuestros motivos, nuestros pensamientos, nuestros deseos, realmente ¿para qué vivimos? Las metas que realmente tenemos. Perdónanos, Señor, por la frecuencia con la que vivimos como inconversos, dándole la prioridad a qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, en lugar de recordar que nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad y concentrarnos en buscar primeramente tu reino y tu justicia. Perdona, Padre, nuestra incredulidad, nuestra avaricia, y oramos que estas verdades nos fortalezcan para hacer morir lo terrenal en nosotros, que incluye la avaricia. Gracias, Señor, por esta mañana, este privilegio de estar juntos para tu gloria. Amén.